Tito Flavio Vespasiano, la historia oficial, la que escriben los ganadores, nos lo vende como el amor y delicia del género humano. El emperador que inauguró el Coliseo, el que consoló a Roma tras el desastre de Pompeya, el bueno de la película. Qué bien se le daba a esta familia la propaganda, ¿verdad? Porque la realidad es que el ascenso de Tito no se escribió con actos de caridad. Se escribió con hambre, con fanatismo y con la sangre de más de 1 millón de personas. Hoy vamos a abrir el expediente de uno de los asedios más brutales, sangrientos y apocalípticos de toda la antigüedad, la caída de Jerusalén. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a viajar al año 70 después de Cristo. Vamos a ver cómo este emperador ejemplar se forjó en el infierno de un genocidio. No busquéis gloria aquí. Esto es la crónica de cómo Roma, herida en su orgullo, decidió borrar a un pueblo entero del mapa. Preparaos, porque esto no fue una guerra, fue el fin de un mundo. Nuestra historia no empieza en el año 70, sino 4 años antes. Judea era un polvorín, un pueblo ferozmente monoteísta, gobernado por un imperio politeísta que no entendía ni respetaba sus costumbres. Décadas de gobernadores romanos corruptos, de impuestos asfixiantes y de profanaciones religiosas había llevado la tensión al límite. Básicamente, Roma y Judea eran como 2 vecinos que se odian a muerte, pero uno de ellos tiene un tanque aparcado en el jardín. En el año 66 la chispa prendió. Un procurador romano robó el tesoro del templo. Imaginad el nivel de chulería de este tipo. Entrar en la casa de Dios a llevarse el cambio para sus vicios. Jerusalén explotó en una rebelión total. La guarnición romana fue aniquilada. Lo que empezó como un motín se convirtió en una guerra abierta por la independencia. Los rebeldes, liderados por facciones extremistas como los celotes, tomaron el control de toda la provincia. Para el emperador Nerón, sí, nuestro amigo el artista, esto era una humillación intolerable. Una provincia entera desafiando al poder de Roma. Así que hizo lo que Roma siempre hacía cuando un problema no se podía solucionar con diplomacia. Envió a sus legiones. Y al mando puso a su mejor general, un hombre duro, veterano y sin sentido del humor, Vespasiano, el padre de Tito. Vespasiano no venía a recitar poesía. Era el señor lobo de Roma, el que venía a limpiar el desastre. Vespasiano y Tito llegaron a Judea con una fuerza de más de 60.000 hombres. Durante 2 años aplicaron la paz romana, una campaña de tierra quemada, arrasando Galilea, masacrando a los rebeldes y cercando lentamente la capital, Jerusalén. Y recordad que paz romana es el eufemismo que usaban para decir: si no dejamos a nadie vivo, ya no habrá más protestas. Pero entonces, en Roma, el caos estalló. Año 68. Justo cuando Vespasiano se preparaba para asaltar Jerusalén, llegan noticias de Roma. Nerón ha muerto. El artista se ha suicidado. O lo han suicidado. Y con él la dinastía Julio-Claudia se ha extinguido. Por primera vez en un siglo, el trono de Roma era un asiento caliente y todo el mundo quería sentarse en él. Lo que siguió fue un reality show sangriento conocido como el Año de los 4 Emperadores. Básicamente, una batalla real de generales para ver quién se quedaba con el premio gordo. Galba, Otón, Vitelio, todos cayeron, asesinados o derrotados en cuestión de meses.
Roma era un auténtico Juego de Tronos, pero con una temporada completa comprimida en un año. Mientras tanto, en Judea, Vespasiano y su hijo Tito estaban sentados en un bol de palomitas, observando cómo sus rivales se aniquilaban entre sí. Vespasiano era un general popular, competente, y lo más importante, no estaba en el avispero de Roma. Sus legiones, hartas del circo romano, empezaron a pensar: si cualquiera puede ser emperador, ¿por qué no el nuestro? En julio del 69 lo hicieron. Proclamaron a Vespasiano nuevo emperador. La batalla real tenía un nuevo jugador. Vespasiano, el zorro viejo, no fue a Roma a pelear. Se fue a Egipto y cortó el suministro de grano. Dejó a la capital sin pan. Una táctica de extorsión a nivel imperial. Nada como dejar a Roma con el estómago vacío para que entiendan quién es el nuevo jefe. A su hijo, Tito, le dejó los deberes: acabar con la rebelión judía y lograr una victoria tan espectacular que nadie se atreviera a cuestionar quiénes eran los nuevos jefes. El asedio a Jerusalén se convirtió en el episodio piloto de su reinado. Primavera del año 70. Tito llega a Jerusalén y encuentra una ciudad protegida por 3 líneas de murallas masivas, consideradas inexpugnables. Pero el mayor enemigo de Jerusalén no estaba fuera de sus muros, estaba dentro. La ciudad estaba sumida en una guerra civil. Las facciones rebeldes, lideradas por Simón Bar Giora y Juan de Guiscala, se odiaban más entre sí que a los romanos. Eran 2 señores de la guerra que preferían ver Jerusalén hecha cenizas antes que darle la razón al vecino. Quemaban graneros con comida para años, debilitando a su propio pueblo antes de que Tito comenzara el asedio. Tito llegó justo a tiempo para la Pascua. Miles de peregrinos habían entrado para la festividad y él decidió que ninguno saldría. Construyó un muro de 8 kilómetros que rodeaba completamente la ciudad, en solo 3 días. Jerusalén se convirtió en una ratonera, sin comida, sin escape. El hambre pronto se convirtió en terror. Lo que siguió fue uno de los horrores más grandes de la historia antigua. El historiador Flavio Josefo, testigo presencial, lo describe con un detalle escalofriante. La gente comía cuero de sus sandalias, hierba, paja, cualquier cosa. Las calles se llenaron de cadáveres. El canibalismo se hizo común. Josefo cuenta la historia de una mujer llamada María, que, enloquecida por el hambre, cocinó y se comió a su propio hijo. Cuando los rebeldes, atraídos por el olor, entraron en su casa, ella les ofreció los restos diciendo: «Comed, porque yo ya he comido». Incluso los soldados más endurecidos quedaron horrorizados. Imaginad el nivel de locura para que un legionario romano, acostumbrado a masacrar gente, sintiera náuseas al entrar en esa casa. Mientras el hambre devoraba la ciudad por dentro, Tito la aplastaba por fuera. Cada día los desertores que intentaban escapar eran capturados. Para aterrorizar a los que quedaban dentro, Tito ordenó crucificar hasta 500 personas al día a la vista de las murallas. El bosque alrededor de Jerusalén desapareció, talado para construir cruces y máquinas de asedio. Imaginad el horizonte de la ciudad. Ya no veías árboles, solo veías siluetas humanas colgando. Era el mensaje publicitario de Roma: esto es lo que os espera si no abrís la puerta.
¿Era Tito un monstruo sádico? Quizás, pero sobre todo era un pragmático. Sabía que cada día que el asedio se alargara, el prestigio de su padre como nuevo emperador estaba en juego. Su crueldad no era por placer, era estrategia. Quería quebrar la moral de la ciudad y lo consiguió. Tito no estaba allí para hacer amigos, estaba allí para presentarle a su padre una victoria rápida y sangrienta. Las facciones rebeldes, fanáticas, se negaron a rendirse hasta el último momento, obligando a Tito a conquistar la ciudad piedra por piedra. 3 meses de hambre y terror. Las defensas de Jerusalén empezaron a ceder. Las legiones romanas, con sus formidables máquinas de guerra, abrieron brecha en la primera muralla, luego en la segunda. La lucha se trasladó a las calles. Fue una carnicería, casa por casa. Era una lucha de guerrillas donde cada rincón era una trampa y cada ventana un nido de flechas. Los rebeldes, atrapados, luchaban con la ferocidad de los desesperados. El punto clave era la fortaleza Antonia, pegada al complejo del templo. Según Tácito, Tito quería preservar el templo, una de las maravillas del mundo antiguo. Sí, claro. Tito el protector de la cultura, no nos vendas la moto. Pero según Josefo, el testigo presencial, un soldado lanzó una antorcha encendida al interior. Las maderas secas prendieron al instante y el fuego se extendió a velocidad infernal. ¡Venga ya! ¿Un soldado, por libre, quemó la joya de la corona? En el ejército más disciplinado del mundo, nada pasa por accidente si no le conviene al jefe. El corazón de Jerusalén estaba en llamas. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre. Los soldados romanos, enloquecidos por meses de lucha y por el oro del templo derritiéndose, ignoraron cualquier orden. Imaginad la escena, legiones enteras rascando el oro fundido de entre las cenizas mientras pasaban por la espada a todo el que se movía. Hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes, todos murieron. Josefo estima que más de 1 millón de personas perecieron durante el asedio, la mayoría por hambre. Casi 100.000 supervivientes fueron vendidos como esclavos. Jerusalén fue arrasada hasta los cimientos. Roma no solo aplastó una rebelión, le dio a la tecla de borrar a toda una cultura. Tito volvió a Roma como héroe. Mostró los tesoros sagrados del templo como botín de guerra. Con ese oro, su padre Vespasiano financió la construcción del anfiteatro Flavio, el Coliseo. Sí, ese monumento que todos visitamos hoy con una sonrisa se pagó con el saqueo y la muerte de 1 millón de personas. El Coliseo es literalmente un monumento levantado sobre las cenizas de Jerusalén. Un lugar de pan y circo para el pueblo. La victoria brutal en Jerusalén consolidó el poder de su familia y aseguró el trono. Años después, como emperador, Tito recibió el título de amor y delicia del género humano. La historia, escrita por los ganadores, eligió recordar al hombre que ayudó a las víctimas de Pompeya y olvidar al general que caminó sobre 1 millón de cadáveres para llegar al poder. Ya sabéis cómo funciona esto. Un buen departamento de prensa puede convertir a un carnicero en un santo si le das el tiempo suficiente. A veces, para forjar a un héroe, primero necesitas crear un desierto. Tito había pasado su examen. Su victoria brutal consolidó la nueva dinastía Flavia. Gracias a su padre, Vespasiano, Roma recuperó estabilidad. Pero la lección quedó clara. En la historia, la grandeza y la crueldad
a menudo caminan de la mano. Me vuela la cabeza pensar que el emperador más bueno de Roma fue el mismo que apretó el gatillo en Jerusalén. Hasta aquí la historia del asedio más brutal de la antigüedad. ¿Creéis que un líder puede ser realmente bueno si sus cimientos están construidos sobre una masacre? ¿Justifica el orden de un imperio el sacrificio de 1 millón de personas? Si quieres seguir viajando al pasado y descubrir más secretos ocultos, ya sabes lo que tienes que hacer. Aquí al lado te dejo otra locura del pasado. Gracias por acompañarme.